Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a deducir el teorema del seno, es decir, la fórmula que representa a dicho teorema. Bien, vamos a comenzar trazando un triángulo oblicuángulo en nuestra hoja de resolución. Bien, ahí ya tenemos esbozado nuestro triángulo oblicuángulo en cuestión. Vamos a identificar los vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. A su vez, opuesto a cada ángulo, tenemos el segmento A, el segmento B y el segmento C. Bien, el enunciado del teorema del seno se representa de la siguiente manera. Decimos que el segmento A sobre el seno del ángulo A es igual al segmento B sobre el seno del ángulo B. Y eso es igual al segmento C sobre el seno del ángulo C. Y esto lo vamos a subrayar porque es lo que vamos a demostrar en este video de hoy. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es trazar la altura desde el vértice C al segmento AB. Entonces, ahí ya tenemos trazada nuestra altura. A esa altura la vamos a llamar H1. Como verán, nos quedan planteados dos triángulos rectángulos. Vamos a pintarlos a cada uno de ellos para ir manipulando la situación y empezar a hacer nuestra demostración. Tenemos el triángulo rectángulo amarillo y el triángulo rectángulo celeste. Entonces, decimos que al trazar CH1, altura, nos quedan triángulos rectángulos. Bien, tenemos el primer triángulo que es ACH1, AH1, C, acá tenemos el ángulo A, ¿sí? Y obviamente ahí tenemos el ángulo recto. Bien, de este triángulo tenemos los siguientes datos. AC, que en realidad es B, es lo que se conoce como hipotenusa. O sea que B es la hipotenusa. Luego, CH1, el segmento, es la altura. Y después, AH1, el segmento, es la base. Bien, y este era, acuérdense, el triángulo pintado en amarillo. ¿Sí? Después, de la misma manera, vamos a sacar los datos del triángulo CBH1. Es decir, el triángulo que estaba pintado de color celeste. Estos bosquejos, ¿sí?, es para entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto lo pueden hacer o no, es simplemente como una forma didáctica de entender el procedimiento. Bien, tenemos C, H1 y B. Acá teníamos el ángulo B, acá este lado del A, y obviamente que CH1 es la altura. Entonces, de este triángulo surgen los siguientes datos. Tenemos que el segmento A es hipotenusa, tenemos que el segmento CH1 es la altura, y así fíjense que
CH1 coincide, ¿sí? Porque es el lado común entre ambos triángulos, ¿sí? Rectángulos. Por eso ahí lo remarqué. Y BH1, ese segmento, es la base. Bien, de estos triángulos, nosotros, si yo quiero calcular, por ejemplo, el segmento CH1, lo pintamos ahí de verde para que se vea lo que queremos calcular, ¿sí? Podemos aplicar lo que se conoce como razones trigonométricas. Tenemos como dato acá el ángulo A y la hipotenusa B. Entonces, por razones trigonométricas, podemos calcular CH1. Bien, entonces, para el primer triángulo, esto va a quedar, siempre y cuando tengamos como dato el ángulo A y la hipotenusa, ¿no? Teniendo eso dato, un ángulo y la hipotenusa. Bien, entonces, del primer triángulo podemos plantear entonces el seno del ángulo A es igual a C1, segmento, que es sobre el lado B. Del otro lado hacemos el mismo razonamiento, nos va a diferir que ahora es seno del ángulo B, va a ser igual a la altura CH1 sobre el lado B. Entonces, si nos fijamos, fíjense que acá pasamos el B, el segmento B está dividiendo, pasa multiplicando, acá el segmento A pasa multiplicando, nos queda que CH1, el segmento, altura, es igual al segmento B por seno del ángulo A. El otro tenemos que, en este caso, H1, segmento altura, al segmento A por el seno de la. Si igualamos por igualación, tenemos que, bien, tenemos que entonces el segmento B por del ángulo A es igual al segmento A por seno de B. Fíjense que ahora, si aplicamos lo que se conoce como teorema fundamental de las proporciones, por teorema fundamental de las proporciones, nos queda lo siguiente, que el segmento B sobre el seno del ángulo B es igual al segmento A sobre el seno del ángulo A. Bien, y ahí tenemos la primera parte de nuestra demostración. O sea, esto que está acá, ¿sí? Es esta primera parte que está acá. Vamos a señalarlo, ¿sí? Para que sigamos. Esto que está acá, más ni menos que esta partecita que está ahí. Bueno, vamos a seguir ahora trabajando un poquito más, ¿sí? Lo que vamos a hacer es
Bueno, sobre este mismo triángulo vamos a trazar ahora la altura que va desde el vértice A al segmento B. Es decir, desde acá hasta ahí tenemos la altura. Y a esto lo llamamos H2. Fíjense que ahora esta situación, ¿sí? La voy a esbozar acá. Nosotros tenemos este triángulo, ¿no? Bien. Esto es A, esto es B y esto es B. Ahí yo lo tengo trazado. El tema acá es para no confundirlos, ¿sí? Y que se entienda lo que estamos haciendo. Nosotros trazamos esta altura de ahí. Trazamos H2. A esta la voy a pintar de color verde y a esta de acá la pintamos de otro color distinto, en este caso fucsia. Por lo tanto, al trazar esa altura, nos quedan ahora dos triángulos rectángulos, ACH2 y AH2B. Entonces, de manera similar, vemos que al trazar la altura, ¿sí? Quedan dos triángulos rectángulos. Tenemos entonces CH2, AB. Bien. Entonces, de manera similar, tenemos en el triángulo ACH2, de acá, datos. Que AC era el segmento B, es pues CH de este que está acá, siguientes datos, tenemos que 2, luego el segmento 2 es la altura, es el lado que se comparte, diferenciarlo, no lo voy a, o sea, marcar el amarillo para con lo que ya hemos hecho anteriormente, porque ahora tenemos otra situación. Bien, entonces H2 es la altura y BH2 ese segmento es la. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo que está acá, mejor dicho, si yo quiero calcular la altura teniendo la hipotenusa, aplico la misma razón trigonométrica que antes. Si yo quiero calcular teniendo como dato el ángulo B, la altura, ¿sí? Y tengo como dato la hipotenusa, bueno, aplico la misma razón trigonométrica que hicimos anteriormente. Entonces, de forma a lo desarrollado, aplicamos razones bien. Entonces, si yo quiero, tengo como dato, sé, sé, lo sé, igual,
que la hipotenusa era el segmento B. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo, entonces esto me queda que el seno del ángulo es igual al segmento H2 sobre, en este caso, el lado C. Y bueno, ya acá tenemos lo mismo que anteriormente, hacemos el despeje, me queda que en este caso el segmento B por el es igual a el segmento altura H sobre 2 y que a su vez va a pasar exactamente lo mismo con del otro lado, ¿no? O sea que de este va a quedar el por el seno del ángulo B es igual al segmento H2. Y nos queda que el segmento B por el seno del ángulo C es igual al segmento C el seno del ángulo B. Aplicando razones, el teorema fundamental de las proporciones, llegamos a que el segmento B sobre el seno del ángulo B es igual a C sobre del ángulo C. Como verán, esta parte que ha sido mostrada por todo esto que hemos desarrollado. Por lo tanto, ahí concluimos con la demostración de nuestro teorema, ¿sí? Acá vamos a decir que por estrellita 1 y por estrellita 2 he logrado la demostración de dicho teorema. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto. Chao, chao.